Realmente estamos muy contentos de poder compartir y de seguir con este tema que es muy importante, que hemos estado escuchando en las 2 últimas semanas acerca del carácter. Entonces, eso es un tema que a algunos les gusta y a otros de pronto dicen, ay, es un poco duro, pero es lo que el Señor tiene. Así que le vamos a decir gracias, Señor, con un aplauso. Señor, gracias por el carácter. Gracias, Señor, porque nos muestras que nosotros en nuestras fuerzas no somos capaces, pero que Dios dice que Él nos va a dar la capacidad de poder salir. Entonces, este tema que le he puesto es acerca de la importancia de la salud del alma, la importancia de la salud del alma para formar tu carácter. Entonces es importante que tú encuentres salud en tu alma. Habíamos visto algunos temas que David los ha compartido acerca de sanar tus heridas emocionales, de trabajar ciertas actitudes en tu vida, de cómo ser, de trabajar muchas áreas que necesitas formar el carácter. Y esta parte que les traigo en esta mañana es trabajar el alma, o sea, la salud del alma. ¿Cómo estoy yo? ¿Sí? ¿Cómo nos encontramos? Porque lo que el Señor Jesús dice que Él quiere de nosotros, que tengamos la mente de Él. Él quiere que nosotros pensemos como Él piensa. Él quiere que actuemos como Él actúa. Pero yo creo que si yo te pregunto, ¿estás haciendo lo que el Señor dice? Tú dices, no, me cuesta perdonar. Tú vas a decir, no, yo no puedo soltar esta carga. Si te pregunto, ¿alguna situación en tu vida has podido resolverla? De pronto tú dices, no lo puedo hacer en mis fuerzas. Pero aquí dice el Señor Jesús que Él quiere que nosotros nos parezcamos a Él. En 1 Corintios 2:16 dices, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, tenemos que pensar como Cristo piensa. Tenemos que aprender a pensar. A veces cuando no hemos pensado bien, hemos tomado malas decisiones, ¿o no? Cuando no hemos pensado, tomamos, como dicen vulgarmente, a la locada. Tomamos decisiones, lo que nos salga de las emociones, del corazón, y después cuando nos encontramos ya en otra cosa, tú dices, ¿en qué momento me pasó esto? ¿Cómo me dejé meter el gol? ¿Cómo realmente llegué a padecer cuando yo no quería eso? ¿Por qué? Porque no sabemos pensar. ¿Por qué? Porque Cristo no está allí, porque la palabra de Dios no está haciendo en nosotros eso que debe hacer, el carácter que está formando Cristo en nuestras vidas. Entonces cualquier pensamiento nos va a guiar, como dicen, cualquier ola te lleva por donde quieras. Pero si nosotros empezamos a tener la mente de Cristo, empezamos a anhelar más de su presencia, vamos a pensar como Él. Efesios 4:13 dice que Dios quiere que nosotros maduremos, que lleguemos a parecernos a Cristo, que lleguemos a ser como Él. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos tenemos que parecernos a Cristo, tenemos que tener ese carácter de Él. Por eso que nosotros cantamos y hemos estado hablando en estas semanas acerca del carácter de Cristo aplicadas a nuestras vidas. Señor, ¿cómo yo formo mi carácter en ti, Señor? Yo necesito parecerme a ti. Yo no puedo hacer la misma Sandy de antes. Yo ahora cada vez tengo que ser diferente. No porque tenga que aparentar algo, sino porque yo sé que eso me va a hacer bien a mi vida personal como esposa, como madre, como hija, como líder. Entonces yo tengo que ejercitar, hacer los cambios, tengo que madurar. Y el ejemplo máximo que tenemos es Jesucristo. La Biblia dice que nosotros tenemos que llegar a la plenitud de la estatura de Cristo. La estatura la vamos a considerar como el carácter. En vez de estatura, pon carácter. Hasta que todos lleguemos al carácter, a la plenitud del carácter, yo puse aquí, entre comillas, para tenerlo, la plena estatura de Cristo. O sea, el pleno carácter de Cristo. Hasta que nosotros tengamos el carácter de Cristo.
Imagínate hasta dónde el Señor nos quiere llevar. ¿No te parece que Dios es tan bueno con nosotros? Lo que pasa es que nosotros no somos tan buenos con el Señor. Él quiere transformarte, Él quiere cambiarte, Él quiere que seas una mujer de bendición. Él quiere que seas un hombre, un padre, que no repitas la historia de tus padres, de tus ancestros. Él quiere que tú cambies la generación, cambies tu vida. Cuando yo entiendo la palabra de Dios, yo la aplico a mi vida, ¿ok? Y yo digo, Dios quiere que yo cambie porque yo necesito hacer esas transformaciones porque no quiero repetir la historia de mis padres, no quiero repetir las historias de mis ancestros. En primer lugar, porque no lo conocieron, no conocieron de Dios, no supieron quién era Dios, nadie les habló de Él. Entonces yo digo, Señor, si ahora me has permitido y me has dado el privilegio de conocerte, entonces yo quiero realmente transmitir eso, pero necesito tu ayuda, porque humanamente yo no lo voy a poder hacer. Y el Señor quiere que maduremos. Por eso es que está formando en ti ese carácter. Si te has encontrado con el Dios vivo y en este momento tú dices, es que mi vida se me está haciendo de cuadritos porque hay cosas donde yo no entiendo, hay cosas que se me van de las manos, pues bienvenido al club. Porque Dios está haciendo en ti, es transformando el carácter. Te está haciendo mejor mujer, un mejor joven, un mejor hombre. Te está haciendo una mejor madre, te está haciendo un mejor padre. Nosotros no veamos todas las cosas malas porque a veces vemos que siempre Dios tiene como, Dios no me ama, que por eso, cuando nos pasa algo a veces pensamos, bueno, antes pensaba, yo en particular, dice, será que el Señor no me ama, pero eso es como ese sentimiento de rechazo, pero realmente ya el Señor ha dicho su amor no cambia, el amor siempre va a perdurar y va a ser el mismo, el amor de un padre nunca cambia. Los hijos hacen lo que hacen, pero tú no cambias siendo la madre, tú los sigues amando, los que son padres. El papá, el hijo sale y el padre sigue amando a su hijo, porque nunca va a dejar de ser el hijo, nunca va a dejar de ser el padre. Entonces Dios hace lo mismo con nosotros. Dios nos empieza a trabajar, nos empieza a moldearnos, dice que Él es el alfarero y nosotros somos el barro. ¿Qué hace el alfarero? Moldea el barro. Lo hace, lo deshace, lo vuelve a armar y así trabaja con nosotros. Ese es el carácter. El Señor sigue operando en cosas donde nosotros muchas veces no queremos. Y el máximo ejemplo de esta madurez, el máximo ejemplo en el que vivió fue el Señor Jesucristo. Jesús vivió como ejemplo, dice en Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y carácter y en gracia para con Dios y los hombres. El Señor Jesús dice que Él crecía en sabiduría. O sea, Él se dispuso a crecer, el Señor. Dejando de ser niño, dejando de ser bebé, Él fue convirtiéndose en joven, de joven a adulto. Y Él siguió compartiendo, estuvo buscando, anhelando. Todos los que leemos la Biblia, la palabra, vamos a ver a Jesús reflejado allí. Entonces, si el Señor dice que Él quiere que lleguemos a la estatura, a parecernos a Él, Él tiene que traernos igualmente. Si eres nuevo en la iglesia, eres la primera vez que viene o eres la segunda, la tercera, eres un bebé espiritual. Y un bebé espiritual es como el bebé que nace. Un bebé que nace, ¿qué hace el bebé? Es un bebé que no sabe, que es un bebé que recién nace, sale al mundo y hay que cuidarlo, hay que tratarlo con mucha delicadeza. Tú no lo puedes coger como quiera, como tú quisieras, porque es un bebé que si le coges mal, o sea, puedes hacerle un daño en su cuerpo, en su cuerpecito, porque es muy pequeño. Le tienes que coger de la cabeza, le sostienes el cuello, porque si lo sueltas se te puede caer. En fin, todos sabemos, hemos visto. Un bebé hay que tratarlo con mucho cuidado. Y cuando nosotros venimos a la iglesia, nosotros venimos, Pablo dice que todos venimos como esos bebés, ¿verdad? Venimos como esos bebés con mucho cuidado. Nos tienen que decir las cosas con mucha delicadeza porque después nos ponemos mal, ¿sí? Pero a medida que nosotros vamos creciendo, ya en el Evangelio, tú dices, bueno, ya ha pasado 3 años, 5 años, ya tú no eres un bebé. Ya tú no eres un bebé recién nacido. Ya tú eres un bebé, ya eres un jovencito que ya camina, hasta un joven que corre y que anda haciendo esta travesura. Tú sabes que los jóvenes de la etapa de los 15, 17 años dice que les coge la edad, no sé, en nuestro país dice que le cogen la edad del burro.
Es una edad donde se ponen tercos. Entonces hay etapas en la vida del ser humano hasta que va creciendo, hasta que se va formando. Pero Dios va trabajando en nosotros. Y todos los que estamos aquí, los que ya llevamos años, los que conocen de Dios y han tenido un encuentro con Él, tú sabes que Dios ha ido trabajando en tu vida. Tú dices, sí, es verdad, antes era una bebé, pero ya no soy una bebé, ya soy una adulta. Y si eres una adulta espiritual, tienes que actuar como una adulta espiritual o un adulto espiritual. Se tiene que ver reflejado Cristo. Dice que somos, en la palabra dice que somos embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? El embajador, ¿qué es? Algo que representa al país. Aquí los consulados todos presentan los embajadores de Ecuador, Colombia, de Perú. O sea, ¿qué hacen estos funcionarios públicos? ¿Qué hacen ellos? Representan al país. Tal es el funcionario, tal es la idea que yo tengo de ese país. Si tú ves un funcionario, un funcionario que roba, tú dices, pues así será el país, o todo de ahí para abajo, todo lo que sea. Pero el Señor dice que nosotros lo representamos, y el Señor dice que está buscando sus hijos para moldearnos, para parecernos a Él, para que tengamos la mente de Él, para que actuemos como Él, para que hablemos como Él, para que tengamos el carácter que tuvo Jesús. Jesús dice que fue creciendo en sabiduría y en carácter. Y nosotros tenemos que proponernos a crecer de esa manera, a crecer con sabiduría, con carácter. Tenemos el mayor ejemplo. Si tú eres de las personas que tú dices, no, yo no quiero crecer, no quiero madurar, te rehusas al crecimiento, eso es un problemita, porque déjame decirte que el Señor va a hacer lo que sea para acelerar y hacerte crecer. O sea, obviamente si tú eres el hijo, si tú lo has recibido en tu corazón, Él va a acelerar el proceso y te va a ayudar a que crezcas, que madures, que no pienses como el bebé cuando recién conociste del Señor, cuando recién lo conocías, no, sino a que empieces a pensar de una manera diferente. Estás pasando un proceso y tú dices, Señor, yo tengo madurez para tomar esta situación. Tengo madurez para pensar, Señor, lo que tú quieres hacer en mi vida. Pero hay personas que actúan, estando ya en el Señor, y muchos años, actúan como bebés. Y el Señor, Él dice que va a seguir trabajando en nosotros. Él va a seguir formando el carácter. Y yo me ponía a pensar, digo, esto no ha sido fácil. Porque hay algo que cuando conocí al Señor y entramos a la iglesia y el Señor empezó como a trabajar, no ha sido fácil en todos estos años, ha ido trabajando, siempre ha sido cosas diferentes. Pero en mí también hubo esa necesidad, ese anhelo ferviente de conocer, de dejar que Él vaya moldeando. Y les estoy diciendo una cosa que no era algo que yo... En ese entonces habíamos como 9 personas, en la iglesia éramos 15. O sea, no teníamos líder que nos digan las cosas. Era el Espíritu Santo, era Dios mismo tratando nuestros corazones. Corazones que estaban dispuestos a querer ser cambiados, a querer madurar. Por eso dice que todos tenemos que madurar para llegar a la estatura, a la plenitud, al carácter de Cristo. Y hay 3 etapas de madurez. Hay la primera etapa, el crecer, 3 etapas de crecimiento para madurar. Hay el crecimiento hacia adentro. El crecimiento hacia adentro es donde tú realmente te empiezas a identificar con Cristo, donde tú realmente te afirmas, donde tú te estableces en Cristo, te arraigas en Él. Tú empiezas a empezar a querer ser como Él, donde tú dices, ninguna situación me va a variar, me va a hacer pensar diferente, porque yo estoy firme en la roca. Hay un versículo en la Escritura donde dice que es mejor caer sobre la roca que la roca caiga sobre ti. ¿Qué quiere decir eso? Que es mejor estar de rodillas, clamarle, decirle al Señor, cámbiame, Señor, ayúdame en esta actitud de mi carácter, antes que dice que el Señor pues se tenga que trabajar. Eso siempre lo hemos escuchado, es mejor ir trabajando. Cuando alguien nos dice, tienes esta actitud, hay que corregir,
hay que hacer esto, tenemos que ponerlo delante de Dios. Tenemos que presentarnos delante de Él y decir, Señor, yo necesito trabajar esta actitud en mi vida. No nos podemos quedar como no pasa nada o mañana lo hago. Eso tenemos que nosotros ir trabajando, disponernos en oración, buscar la palabra. ¿Sí? Trabajar, crecer para madurar hacia arriba, madurar en el Señor. Y hacia afuera, crecer hacia afuera, expandirnos, porque el Señor está buscando una iglesia madura. Él viene por una iglesia que esté formada, una iglesia que esté dispuesta, una iglesia que tenga carácter, una iglesia que no se deje influenciar por cualquier cosa que venga. Eso es lo que Él quiere en nosotros. Y como iglesia nosotros tenemos que empezar a despertar. ¿Está trabajando el carácter en nuestras vidas? ¿Estás dispuesto a trabajar? Los que están en célula, los nuevos que entran. Todo eso es una palabra que nosotros debemos atesorar en el corazón y dejar que el Espíritu Santo, Dios, trabaje en nosotros. Y quiero dar esa introducción acerca del carácter que David los estuvo explicando también la semana pasada, en estas dos últimas semanas, que era el carácter. El carácter es una imagen, personalidad y temperamento. Es bueno si lo pueden anotar para que lo repasen en casa. Cuando estén en casa, léanlo, diré, Señor, yo necesito trabajar mi carácter, necesito entender que algo está en mí que no está correcto. Algo está pasando, Señor, que no soy esa persona que debo ser. Carácter son las cualidades mentales y espirituales que distinguen a un individuo. Carácter es lo que te define como persona, lo que realmente eres tú. Cada persona es diferente, cada persona piensa diferente. Aún nuestros hijos son iguales, gemelos físicamente se pueden parecer, pero no tanto porque los diferencio. Yo los diferencio, pero hay personas que dicen yo no los diferencio. Pero son diferentes, sus caracteres, sus temperamentos son diferentes, su forma de pensar son diferentes, su forma de ver las cosas son diferentes. Porque no tenemos ese mismo, nada en los seres humanos nos podemos parecer, pero con Cristo dice que sí tenemos la misma mente. Tenemos que parecernos a Él. Carácter es el asiento moral de una persona, es la realidad de adentro, es lo que realmente eres tú por dentro, tu integridad. Cuando el carácter de Cristo está formado en tu corazón, la integridad es algo fácil para ti. El hacer lo correcto va a ser fácil, porque Cristo está formando en ti ese carácter. Pero si tú no quieres, o si tú no te rehusas a que Dios haga y trabaje en ti, entonces va a haber un problema. Carácter es saber quién eres cuando estás a solas. Es realmente cuando estás bajo presión, donde nadie te ve, nadie te conoce. ¿Cómo actúas cuando estás bajo una situación, bajo una presión? Tú dices, aquí se me salió el monstruo verde con los ojos rojos. Y ahí te sale todo por dentro y de ahí salió la persona que eras. Ese es el carácter. Entonces alguien dijo, no, pero es que yo puedo decir lo que quiera. No podemos hablar lo que quiera. Eso es algo que yo lo he ido aprendiendo y formando Dios mi carácter. Porque cuando uno se casa, cuando te casas y estás nuevo en el matrimonio y a veces vienen las peleitas, vienen las partes, las diferencias y tú quieres decir al esposo muchas cosas para que le hiera y el esposo también te dice otras cosas para que te hiera y empezamos a hablar y decimos lo que nos sale del corazón para herir a la otra persona. Pero pasan los años y tú te das cuenta, o lo que yo aprendí es que yo no puedo decir lo que quiera. Entonces, tengo que aprender a formar mi carácter y a saber en qué momento hablar. Alguien dijo por ahí, no, pero yo puedo decir esto o lo otro. No podemos decir lo que quiera. Para todo hay un tiempo, dice la palabra en Eclesiastés. Hay tiempo para todo. Entonces yo no puedo hablar y decir lo que me parece. Porque ¿cuántas veces no nos hemos dado con el piso cuando hemos hablado cosas que no tenemos que hablar? ¿O no? Yo por ahí conozco muchos casos. Y digo, yo uno de los primeros es el mío, ¿no? Porque yo antes eso
tuve que aprender y a decir, no, Señor, ayúdame a sujetarme. Ayúdame, Señor, a formar el carácter, que yo no hable por hablar, que yo tenga que hablar en el tiempo y en el momento que tú me pongas. Cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo te ayuda. El Espíritu Santo seguro que te va a ayudar en el momento preciso. Pero si tú no oras y te quedas ahí, y cuántas veces no te botes y botes y botes. Cristo quiere formar tu carácter y por eso estás en esta tarde. Para que Él siga formando en ti esa persona que Él ha dicho que quiere que tú seas. Y no te pongas mal porque Él está haciendo el trabajo en ti. Al contrario, darle gracias al Señor. Dile, Señor, gracias porque me estás formando. Porque siempre cuando a nosotros nos pasan esas situaciones, uno se pone a dar con el látigo encima. Ay, porque hay la culpa. Porque Satanás está allí para acusarte. Para decirte, ¿ves cómo lo haces? Yo creo que la actitud de los hijos de Dios es decir, Señor, esto me está formando. Señor, tú quieres trabajar en mí algo. Quieres sacar en mí lo mejor. Pero no me estoy dejando porque inmediatamente empiezo a culparme, empiezo a sentirme mal, a tomar malas actitudes. Y eso es incorrecto. Por eso el Señor también dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Humillarte ante Dios, conocerlo a Él. Decirle, Señor, es duro para mí esta situación. Es duro para mí aceptar correcciones. Es duro para mí, Señor, esto que yo vivo. Pero todo se va formando. El carácter se va formando con el tiempo. No se forma de la noche a la mañana. Ay, no, ya mañana me va a poner espiritual y todo va a estar bien. No, esto se va formando poco a poco. Esto es continuamente. Esto es una disposición diaria. Nos levantamos con esa actitud de decir, Señor, bueno, en esta mañana que hay cambios. Les decía, David tenía planes para esta semana, pero lo llamaron, mañana tienes que venir a España. Y él no va a decir, no, porque yo tenía planes aquí. No, inmediatamente lo que haya que hacer. ¿Qué hay que hacer? O sea, nuestro carácter tiene que moldearse al Señor. Cuando todo lo que el Señor te ponga a hacer, lo que estás haciendo dentro del ministerio, lo que estés haciendo dentro de tu trabajo, de tu labor, todo lo que hagas, algo el Señor está operando. Seguro que a veces las oraciones que hacemos y decimos, Señor, yo quiero parecerme a ti, Señor, hazme como tú, y así hacemos esas oraciones. Pero cuando luego está pasando algo en nuestras vidas y decimos, Señor, ¿pero por qué? Y no nos acordamos que un día hemos hecho esas oraciones. Señor, forma el carácter en mí. Y cuando el gemino nos regaña o nos exhorta, ¿qué decimos? Ay, Señor, y esta persona, ¿quién es para que me diga eso? Pero Dios está operando y nosotros no le permitimos. Y tenemos que ser sensibles para que el Señor haga esa obra. En Hebreos 3:8 dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. No hay que endurecer nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que ser sensible, Señor, a las cosas que tú quieres hacer, el cambio que tú quieres hacer en mi vida. Tú quieres formar el carácter en mí. Carácter es donde sale tu reputación. Cuando tienes buen carácter, vas a tener una buena reputación. Y si tienes mal carácter, vas a tener una mala reputación. ¿Cómo tú te manejas? Por eso digo, es tan importante pensar. No ser como pensar a la locada. No, hay que centrar la mente y decir, Señor, a ver, voy a pensar en ti. ¿Qué es lo que tú has dicho aquí? No me gusta esto, no. Y por eso dice que cuál es la reputación que vamos a tener, es que nos van a reconocer así. Ah, esa persona es así. Y nos van a señalar. Esa persona es así, asado y cocinado, porque ya tienes una reputación allí marcada. Y sea para bien o sea para mal. El carácter de una casa refleja el hombre que la fundó. ¿Cómo fuiste formado? ¿En qué familia fuiste formada? ¿Tuviste padres unidos? ¿Tuviste padres fuertes? ¿Cómo era tu familia? Porque de esa misma manera como tú te criaste, fuiste formado. Por eso cuando venimos a la iglesia, traemos todos esos ademanes, esas situaciones y reflejamos. Porque no nos gusta que nos digan las cosas. Porque reclamamos algo que si esto es así, que esto de aquí o esto de acá. ¿Por qué? Porque hay algo que Dios quiere transformar en tu vida. Si eres formado en una iglesia sana, ordenada, disciplinada, vas a ser así como la iglesia. Tal como es la persona por dentro, va a ser por fuera.
Por eso Dios quiere formar nuestro carácter. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los hebreos que los amonesta en un momento cuando ellos dicen, ustedes ya llevan tanto tiempo en la iglesia, y ustedes ya deben ser maestros, los que enseñan, ya deben ser líderes de la iglesia, y ustedes todavía tomando leche. O sea, bebés espirituales. Eso le estaba diciendo Pablo a la iglesia de los hebreos en Hebreos 15:12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea, otra vez vamos a enseñarte el conéctate, otra vez vamos a mostrarte el curso de cómo recibir a Cristo. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque a un bebé recién nacido tú no le vas a meter un trozo de carne. Tienes que darle leche. Después le das papillas, después ya le das un poco de sopa y después ya le das poco a poco, a medida que crece, le vas dando ya un alimento sólido. Lo mismo es en la vida espiritual, en el mundo espiritual. Entonces Dios lo que hace es llevándonos poco a poco, dándonos más. Ay, pero ¿por qué estás duro? Porque a veces llegamos y nos comparamos. Nos comparamos con el vecino, nos comparamos en la iglesia. ¿Por qué a este sí, a este no? ¿Por qué a mí sí y al otro no? Y no se trata del otro, se trata de ti. Cuando las personas han venido y me han dicho, es que el problema de esta persona lo que me dijo, lo que no me dijo, y me sentí mal cuando me lo dijo, y la persona, yo digo, no mires el problema, no mires, la persona no es el problema lo tienes tú. Ay, pero si la persona me hizo daño, no, el problema lo tienes tú. Hay algo que Dios o tú con Dios empieza a identificar. ¿Por qué reaccionas de esa manera? ¿Por qué hablas de esa manera? Porque Dios está operando, Dios está haciendo la labor en mi vida, Dios está haciendo la labor en ti. Y por eso el apóstol Pablo aquí les decía, ustedes ya debían haber hecho maestros, enseñar la palabra, pero ahora todavía parece que han regresado a tomar leche. O sea, si eso te pasa a ti, yo quiero que tú en esta mañana y en esta tarde, creo que es la mañana, identifiques en tu vida qué está pasando, qué áreas de tu vida te cuesta formar el carácter, qué áreas de tu vida tú dices me cuesta entregarle al Señor porque yo no puedo en esto. Porque ya has pasado, ¿cuántos años tienes en Cristo? 20, 30, 40 y todavía bebiendo leche. Entonces digo, a ver, tenemos que peñiscarnos porque necesitamos que Dios siga obrando. Y y hay personas que en cambio están en el crecimiento y dicen, me cuesta esto, estoy luchando en mi vida, he perdido el trabajo, ¿y qué vas a hacer? No, esperar otro, voy a aplicar otros trabajos. O sea, veo madurez, que no se reniegan, que no tienen mala actitud, que al contrario dicen, voy a esforzarme, voy a orar para ver qué hay. Hay un cambio que Dios tiene que hacer en mi vida. Es una actitud, o sea, es una actitud del corazón. Pero como a veces nos ensimismamos, estamos pensando en nosotros, dejamos que todas las cosas del pasado vengan y nos envuelvan, entonces no somos capaces de pensar correctamente. Pero espero y oro para que en esta hora el Espíritu Santo te dé la sabiduría, te dé la gracia de poder encontrarte con Él, de poder dejar que Él forme tu carácter en tu vida. La palabra de Dios es el espejo para nuestra alma. La palabra de Dios nos va a confrontar. La palabra de Dios, ¿a ustedes les ha pasado que cuando han leído la Escritura, tú dices, esta palabra me llega, esta palabra me transforma? Pero ¿qué pasa? ¿Te quedas solo con la lectura o realmente tú dices, yo decido cambiar? ¿O voy a hacer cambios que Dios me está diciendo en este mensaje? Por eso quiero que el título que le puse a este mensaje fue la importancia de la salud del alma para formar el carácter. En esta epístola de tercera de Juan, que es un solo capítulo, está hablando aquí el apóstol Juan, le envía una carta como muy íntima a un discípulo amado que él tenía. Y este discípulo amado se llamaba Gallo. Y él parece ser que este discípulo era muy servicial,
trabajaba en la iglesia, era hospedador, generoso. Imagino que era uno de los líderes que estaba, o un discípulo que sí, que él lo formaba, que estaba allí. Pero parece ser que se había enfermado. ¿Sí? Porque ahí le dice, yo quiero que seas prosperado, así como prospera mi alma, quiero que tengas sanidad. Le está hablando de la sanidad. Y yo quiero en esta tarde es ver que tú analices tu alma, que tú analices tu interior, en qué áreas de tu vida Dios necesita trabajar. Dios quiere moldear en ti. Y esto lo veo como, vamos a hacer como una comparación. Vamos a ver la sanidad del cuerpo físico con la sanidad espiritual. Sí, la sanidad que nosotros necesitamos tener en cuanto a nuestro cuerpo físico. Cuando nosotros nos encontramos, hacer un análisis, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, enfermos, hemos tenido algún dolor en nuestro cuerpo físico, la cabeza te duele y tú dices, pero yo no sé por qué este dolor de la cabeza, no sé por qué este dolor de piernas, dolor de huesos. Yo creo que nos hacemos esa pregunta para identificar de dónde viene. O vas al médico, y el médico, ¿qué es? El médico no es Dios, pero el médico lo que hace es, a través de su conocimiento, él te dice, bueno, esto le está pasando, usted tiene de pronto una infección. ¿Y qué te dan? Te dan medicamentos para que tú tomes. Te dan los medicamentos, ¿y de quién es la responsabilidad de tomarse? Es tuya. Es de uno tomarse. Yo decido, ¿me tomo o no me tomo? ¿Me mejoro o no? En cuanto a lo físico, nosotros nos damos cuenta que estamos tratando con un dolor, una enfermedad, porque es algo que nos está pasando, se está exteriorizando en nuestro cuerpo. En la vida espiritual es lo mismo. Cuando nosotros no estamos bien, se va a ver, por más que tú quieras taparte, por más maquillaje que te pongas, o por más lo que quieras decir, nadie me va a ver, nadie me va a notar. Dice que sí se va a notar. En Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Entonces, cuando nosotros no estamos bien espiritualmente, no podemos engañar al Señor. Hay algo que está en nosotros que no está funcionando espiritualmente. Algo nos pasa, algo está sucediendo. Nosotros necesitamos ayuda. Cuando nosotros estamos en el curso de sanidades, hay un curso donde cómo mantener las sanidades. Y de hecho ahí dice, una vez que tú aprendes a conocer quién es el Señor en tu vida, quién es Jesús, todo lo que hace en ti, dice en un momento, en el material habla sobre que nosotros debemos hacernos un chequeo espiritual. Cómo está mi cuerpo físico, mi mente, cómo estoy yo, cómo me siento. Porque si hay algo que no está bien, es porque algo está pasando. Algo que está, si tú no te sientes bien de salud, tú vas al médico. Tú dices, por aquí me duele un hueso, pero no sé por qué me duele. Entonces vas al médico y el médico te dice, pues por los síntomas que tienes, te dice, pues yo creo que eso es un problema de esos que se miran el huesito y bueno, algo te pasó. Entonces, asimismo el Señor trabaja en nosotros. Él quiere ver, y yo quiero que en esta tarde tú te hagas un análisis en tu interior. ¿Qué es lo que está pasando en mí? Señor, ¿qué es lo que yo necesito? Es transformar mi carácter. Necesito que tú renueves, que tú hagas, que tú me formes. Y vamos a ver algunos diagnósticos de esos síntomas de nuestra salud física y espiritual. Vamos a hacer ese diagnóstico de estos síntomas. Vamos a poner la primera, puse algunos aquí. La primera es la pérdida de apetito o la falta de apetito. Cuando tu cuerpo físico no se alimenta correctamente, cuando tú no te alimentas, no comes lo que debes comer, eso va a tener una consecuencia, ¿o no? Los que saben o los que se cuidan, o los que no se cuidan tienen que aprender. Por eso estamos dando este mensaje para que tú puedas decir, yo tengo que aprender a alimentarme bien. Entonces, la falta de apetito.
el no comer, por ejemplo, a las horas que son, comer comida chatarras. Eso va a afectar en tu cuerpo. Si tú estás comiendo continuamente, de vez en cuando está bien que nos vamos al McDonald's, comemos algo que nos gusta, algo que queremos por ahí. Pero si tú comes constantemente eso, ¿qué va a pasar? Algo va a pasar en tu cuerpo. Se va a notar con el tiempo. O a tu cuerpo no le das nutrición o proteínas. ¿Sí? No le das lo que necesitas. De hecho, también cuando te alimentas con comida caducada. La Biblia habla también, en un versículo dice, el tomar leche caducada. O sea, que no bebamos la leche caducada, lo que quiere decir que no aprendamos cualquier enseñanza por ahí, que aprendamos a ser sabios para recibir lo que viene de Dios, que no cojamos cualquier enseñanza, que por ahí alguien nos dice, de hecho, y muchos se extravían porque cogen cualquier enseñanza que sus oídos quieren escuchar. Y vamos a ver en la Escritura, aquí en Segunda de Crónicas 36:15, lo que pasó al pueblo. Dice, y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra es alimento. Dice que enviaba palabra, alimento a ellos, al pueblo de Israel, por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. El Señor dice que constantemente enviaba palabra para el pueblo, para que hagan cómo tienen que hacer las cosas. El Señor te envía mensajes, te habla a través de tus líderes, de tus pastores, de tus padres, te envía mensajes. Aprende esto, sé generoso, perdona. Eso es la palabra. Dice, constantemente enviaba la palabra al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia de su pueblo. Dios tiene misericordia de ti. Él no quiere que tú sufras. Él no quiere que tú estés por ahí dando manotones de ahogado porque, Señor, ¿cómo salgo de esta? Eso es lo que es el Señor. El Señor dice constantemente le envío porque quiero que se nutran bien, quiero que estén alimentados. Cuando tú lees la palabra, tú te alimentas. Hay momentos donde tú dices, yo no quiero orar. O sea, la pérdida de apetito espiritual, ¿qué es? No querer orar, no querer buscar a Dios, no querer leer, no querer alimentarte de la palabra. Y si tú pierdes eso, vas a perder la conexión. No vas a saber qué es lo que Dios está haciendo en tu vida. Entonces, allí hay un problema porque hay una anemia espiritual. Porque tú dices, es verdad, ya no tengo deseos de orar, ya no tengo anhelo por conocer de Dios. Y esta semana estaba muy contenta porque hay un grupo de personas que tienen hambre y sed del Señor. Tenemos la célula de Conéctate que hicimos con las personas que están fuera del país, que están en los Estados Unidos, están en Colombia. Y hay una célula que hemos hecho de cuando pasó todo este tiempo de la cuarentena y se abrió Dios permitió que lo hiciéramos, porque no lo teníamos en mente, la verdad. Pero estuvimos con este grupo y este grupo sediento por la palabra, este grupo poniéndose en la hora que es, llamando, buscando. Y eso yo digo, qué alegría ver que hay gente que anhela la presencia, anhela la palabra. Y yo les decía a la persona, me voy a conectar y me conecté esta semana, dije porque quiero conocer a esas personas, no los conocía, habían terminado el curso de Conéctate y no los había conocido. Pero yo dije, yo voy a conectarme porque quiero conocerlas, quiero realmente felicitarlas. ¿Por qué? Porque eran mujeres dispuestas, con sus luchas, con sus problemas, están fuera del país. Yo digo, no tienen el privilegio que tal vez ustedes lo tienen, de venir, de estar presencial, de escuchar, de tener líderes que los pueden ayudar. Pero ellos a la distancia están, ¿cuándo me anoto? Hay otro curso, póngame allí. Entonces a mí eso me trae como ese regocijo, nos trae esa gozo, porque digo, hay gente que anhela la presencia, anhela. En Nehemías, vamos a ver en Nehemías, en el 8, del 3 al 6, personas que anhelan, que tienen apetito por la palabra de Dios, que quieren aprender, que quieren conocer, que quieren que Dios les dirija su vida. Dice, y leyó en el libro de delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Abrió la Biblia y empezó a leer desde la mañana todo el día. No había nadie quien se durmiera. Por eso hasta cuando venimos nosotros a la reunión aquí donde ustedes están, no deben permitir que el sueño les inunde, que les tome ventaja. Yo sé que algunos trabajan o vienen cansados, pero lucha con eso.
forma el carácter. No te venzas por eso, no te dejes llevar por cualquier síntoma, sino, Señor, que tu palabra sea para mí este sustento, que sea para mí esa delicia. Y dice que ellos escucharon en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de los que el pueblo estaban atentos al libro de la ley. En el 4, y el escriba Esdras, dice, estaba sobre un púlpito, era como él es el que escribía en el pergamino, escribía, y él era, como dice entonces, se hacían los rollos, él abría el rollo y se ponía a leer. Y dice que se puso a leer delante en un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. En el 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, como quien se dice, esta es la Biblia y vamos a hablar lo que la palabra de Dios dice. Dice que lo abrió todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Atento es atento, abierto los ojos, o sea, los oídos espirituales, porque algo querían ellos recibir. Tú tienes que estar expectante cuando tú vienes por ese anhelo de la palabra. Yo sé que a veces venimos porque queremos encontrarnos al vecino, queremos encontrarnos al amigo, pero más que te quieras encontrar con tus amigos, encuéntrate con el Señor. Anhela la palabra es Jesús. Anhela su presencia. Dile, Señor, yo quiero eso de ti. Dice en el 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió. ¿Cómo respondió el pueblo? Amén. Pero ese amén, ahí está con un signo de admiración. ¿Cómo respondió? Porque es que el pueblo desnutrido es que ya no habla. ¿Sabes que cuando los niños, yo recuerdo que cuando yo estaba pequeña, yo sí recuerdo a mi mamá que decía que nosotros estábamos como desnutridas? Bueno, no sé, tú sabes, en la niñez los padres siempre están viendo todo, que necesitan vitaminas, y nos daban unas vitaminas para nutrirnos y para crecer. Yo creo que me faltaba un poco más. Pero yo recuerdo que nosotros necesitamos a veces tomar vitaminas para que el cuerpo se ponga enérgico, ¿no? Que se ponga con vitalidad. Pero ya con la palabra dice que el pueblo de allí estaba totalmente, pero en un fuego, estaba en una alegría, en un gozo, escuchando la palabra, y cuando ellos, dice que bendijo, y todo el pueblo respondió, amén. Y otra vez, amén. Alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Imagínate. Ellos no, amén, y se arrodillaron y clamaron y dijeron, Señor, bueno, estamos maravillados. ¿Cómo es posible que Señor nos...? Bueno, estarían adorando al Dios del cielo, totalmente por la gratitud, porque está la palabra viva en el corazón, porque anhelan. Pero cuando hay una desnutrición, no hay anhelo. Un amén, bueno, Señor, tal vez hagas algo por allí, si es que haces. Pero no. Nosotros tenemos que apropiarnos de la identidad en Cristo. ¿Quiénes somos en Él? ¿Para qué el Señor nos ha llamado? Somos la luz del mundo, somos sal a la tierra. Señor, tú me has llamado con propósito. Señor, yo soy tu hija. Yo dice que nosotros somos la niña de sus ojos. Imagínate. Entonces, la palabra de Dios tiene que ser en nosotros viva, tiene que ser como ese manantial que corre, que fluya, que la gente vea en ti y diga, yo veo ese rostro, que me da alegría verlo. Pero si te ven un rostro allí padeciendo, hay algo que no está bien. También el segundo punto, los síntomas. Estamos viendo, sí, los síntomas de nuestra salud del alma. Habíamos visto sobre la pérdida de apetito o la falta de apetito. Segundo, la visión bien corta, una visión corta a los ojos, el que no avances a ver correctamente. Físicamente, cuando algo pasa con nuestros ojos, tenemos que buscar al oculista, nos tienen que hacer el análisis de nuestros ojos, qué es lo que pasa, porque sin esto yo no avanzo a ver bien.
ya empecé a usar un poquito más el aumento en este año. O sea que yo tengo que cuidarme, porque si yo no me cuido, si yo no estoy viendo físicamente lo que mi cuerpo necesita, yo me puedo empeorar si no lo hago. Físicamente tenemos que empezar a ser responsables. Les decía que una vez escribiendo en un WhatsApp, en vez de poner chicos, puse chivos, porque no tenía los lentes y estaba allá adivinando tratar de poner. Y muchas veces nos pasa eso, cuando nosotros no estamos bien. Hay momentos donde también necesitamos un análisis más profundo del ojo, de la vista. ¿Por qué? Porque hay algo en lo interior, en lo profundo. Tú sabes que te ponen como una lupa para verte más adentro, qué es lo que está pasando en el ojo. Entonces, imagínate si nosotros así, físicamente, nosotros necesitamos todos esos tipos de chequeos, cuanto más nuestros ojos espirituales. Y dice que nuestros ojos espirituales, en Mateo 6, 22 al 23, dice que los ojos son la lámpara del cuerpo. Son la lámpara del cuerpo. O sea, nuestros ojos espirituales tenemos que empezar a ver lo que Dios ve, lo que Jesús ve. Porque nosotros en nuestros ojos naturales no lo vemos. Por eso cuando oramos tenemos que decirle: Jesús, ayúdame a ver con tus ojos. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si el ojo tuyo es bueno, ese ojo espiritual, porque a veces queremos ver siempre lo malo, pero ¿cómo ve Jesús? Y dice en el 23, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay, es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Por eso nosotros tenemos que hacer ese análisis, Señor, que está en mi cómo veo la vida espiritual, cómo veo lo que tú me quieres enseñar. Cuando te dice el líder, el pastor, o en tu trabajo te hacen una corrección, ¿cómo ves tú la vida espiritual? No, tienen todo contra mí, porque a veces nos dejamos llevar por la carne, nos dejamos llevar por lo que sentimos, por lo que pensamos. Y realmente aquí dice que es Dios obrando en nosotros a través de su palabra. Y vemos que Salmo 119, 105 dice, la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, la palabra de Dios es una lámpara. Nos va a iluminar, nos va a guiar, nos va a formar el carácter. No es la persona, no es el líder, no es el pastor, no es el jefe que tiene, no es el esposo. Porque a veces siempre pensamos que son las autoridades las que quieren hacernos la vida de cuadrito. Pero es Dios que está trabajando y moldeando el carácter en nosotros. ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Con qué ojos yo veo la vida espiritual? Lo que Dios me muestra, lo que Dios quiere que haga. Si nosotros no cuidamos nuestros ojos, si no avanzamos a ver con esa lupa más profundo cuál es el daño de nuestros ojos, vamos a tener problemas. Porque podemos llegar a algún problema más grande, más serio. Y aquí también dice que si nosotros no cuidamos nuestros ojos espirituales, podemos caer en, como pasó cuando Jesús amonesta a los fariseos, en Mateo 26, 16. Dice, ay de ustedes, guías ciegos. Parece ser que estos fariseos miraban muy bien. Ellos no tenían problema de físico, de ceguera, sus ojos estaban en perfecta condición. Pero ellos eran ciegos espirituales. Los fariseos no miraban la vida espiritual. Por eso Jesús los tenía en la mira. Y aquí cuando dice ay, les está haciendo una advertencia. Dice, ay de ustedes fariseos, ciegos, les está diciendo así. Ay de ustedes ciegos que dicen si alguien jura por el templo no significa nada, pero si jura por el oro del templo queda obligado por el juramento. Y ya no solamente de eso, sino que en el 17 dice, y después los llama ciegos insensatos. Quiere decir que si nosotros no cuidamos nuestros ojos espirituales, caemos en la insensatez, caemos en la terquedad, pensamos en cosas que no son, tropezamos, nos volvemos insensatos, tercos, torpes. Eso es lo que le está diciendo
¿Por qué? Porque no cuidamos. Y Él les dice, ciegos insensatos, ¿qué es más importante, el oro o el templo? Por eso nosotros sabemos que debemos entender que si hay una ceguera, por ejemplo en el padre de familia, un padre de familia que pierde la visión, que pierde los ojos, o sea, en el sentido, sus ojos espirituales no están correctos, de ahí para abajo todos, los hijos y todo lo demás. A veces hay padres que nos han dicho, los hijos, nos vienen los jóvenes y dicen, es que mi padre me envía a la iglesia, pero vemos que los padres no vienen a la iglesia y envían a los hijos que vayan a la iglesia. Entonces pierden la visión, pierden el propósito y luego los hijos son los que los dicen. Y los hijos dicen, no quiero eso, yo no quiero ir a la iglesia, a mí me obligan a ir. Eso nos ha pasado y nos ha pasado mucho. Y hemos tenido que hablar con los padres y decir, si tú no te pones, si tú como padre, como madre, no te pones al frente, tus hijos ¿cómo lo van a hacer? La visión en una iglesia también, porque si la iglesia pierde la visión, también hay problema. Y eso hay que tener mucho cuidado porque se puede perder la visión, se puede perder el propósito. ¿En qué momento se metió algo? Cuando uno dice, pero ¿en qué momento se metió esto? Esto no había antes en la iglesia y no sé en qué momento se metió a hacer esto. ¿Por qué? Porque se va introduciendo sutilmente y es cuidarnos. Físicamente nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo físico, debemos alimentarnos correctamente. Y algo que una experiencia que yo recuerdo, aparte con respecto a la alimentación, yo les contaba que yo tenía como a veces Dios está trabajando en nosotros y nos sigue trabajando y no nos damos cuenta, pero en las mañanas a mí, por ejemplo, no me gustaba desayunar o tomar mucha agua. Pero cuando yo caí enferma, y estuve hace algunos meses atrás, estuve en el hospital, luego el Señor hablaba en mi corazón mostrándome acerca del cuidado. Me acuerdo porque la enfermera me decía, tú tienes que tomarte agua porque tu presión arterial está muy baja y el agua te va a ayudar. Pero yo decía, yo no puedo tomar agua. O sea, no me entraba ni un sorbo de agua, o sea, no me entraba a la boca. Y eso es formar el carácter, el tomar una decisión y decir, yo tengo que hacer lo que no quiera hacer. Porque no es lo que yo quiero, es lo que necesito hacer. Entonces me propuse a tomarme, era un vasito con agua y un bocadito, después 2 bocaditos y ya después al tercero ya fue al baño. O sea, tenía que recuperarme. ¿Por qué? Porque yo había en un momento dado seguramente estaba muy bajo el sistema inmunológico, entonces por los antibióticos que estaba tomando. Entonces me encontraba en esos momentos bastante débil, pero yo tuve que sobreponerme. Nosotros nos sobreponemos ¿a qué? A alimentar nuestro cuerpo físico, a cuidar nuestros ojos, porque el Señor sigue trabajando en nosotros. Ahora, si nosotros no le ponemos cuidado, nos dicen, no, yo no puedo, yo qué voy a tomar agua, es que si no me entra un bocado. Yo podía haber dicho eso y quedarme así. Pero yo dije, no, yo tengo que sobreponerme, yo tengo que entender que si una persona que está afuera, que conoce de lo que está haciendo, que conoce el campo de la medicina, me está diciendo, si tú haces eso, va a pasar eso, pues yo digo, tengo que hacer algo, tomarme un bocado, 2 bocados. Y eso pasa en la vida espiritual. Si alguien te está viendo y te dice, tú necesitas hacer esto, y tú dices, pues no, es que yo no puedo, yo no tengo, yo no quiero, cuando Dios me hable, yo qué sé. Es porque realmente no queremos que Dios trabaje en nosotros. Y eso se puede ir agrandando. Pero dice el Señor que aquí, en esta ceguera de estos fariseos, era una ceguera, no era física, ellos miraban bien, era una ceguera espiritual. ¿Sí? En Proverbios 19:3, cuando dice que la necedad del hombre, vamos a ver, 19:3 dice, la necedad del hombre le hace perder el camino y luego el hombre le echa la culpa al Señor. La necedad, la terquedad, cuando la persona
pierde la visión, cuando la persona no entiende la palabra, cuando no medita, cuando no sabe que Dios está trabajando, dice que pierde en ese momento el rumbo, ¿verdad? Pierde el camino y después, ¿qué pasa? Dios, tú tienes la culpa. ¿Por qué me pasa esto? El otro punto, en Apocalipsis 3, del 17 al 18, le está hablando aquí a la iglesia de la Odisea, donde dice que era una iglesia como muy orgullosa, se sentía como que era una iglesia que era muy altiva, como que todo lo sabía, todo lo tenía, orgullosa. Le dice, tú dices que soy rico, me he enriquecido y no me falta nada, o sea, el orgullo, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. O sea, la iglesia era pobre, ciega, desnuda, imagínate. Imagínate que uno diga, yo no tengo nada, eso es para fulanito, a mí no me pasa nada. Cuando el Señor dice, tú no te das cuenta que eres pobre, desnuda, no tienes nada. Tenemos que orar al Dios del cielo, pedirle que nos abra nuestros ojos espirituales. El Señor nos va a ayudar, el Señor nos aconseja. Y dice en el 18, por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, para que tengas ropas blancas, para que te vistas y para que cubras tu vergonzosa desnudez. Y también le dice, y te voy a dar colirio para que te pongas en los ojos y recobres la vista. O sea, Dios lo que quiere decir en su palabra, que Él está dispuesto a darnos el colirio, a darnos lo que necesitamos para ver. Pero si también tú pides, si tú te humillas, si tú buscas. Pero si tú no buscas, obviamente dice, no lo vamos a encontrar, pero aquel que me busca, me encuentra. Amén. En el otro punto 3, otro síntoma que estamos viendo aquí, otro síntoma de nuestra salud del alma, vemos cuando no hay energía en nuestro cuerpo, cuando no tenemos energía para trabajar, el cuerpo no responde a una labor física, tú dices, no puedo trabajar, me cuesta, no tengo sueño, prefiero quedarme en casa, quiero dormir, quiero estar en cama, no quiero hacer nada. Eso hasta es pecado, estar en la cama, revolcándote todo el día. Eso no se puede hacer. Porque eso también dice, en la Biblia habla en Proverbios, que dice, ese es como el perezoso que pasa solo en la cama. Eso no se hace. Tenemos que hacer algo, tenemos que levantarnos, tenemos que producir. Eso siempre escucho a mi esposo cuando ya está en la casa y ellos saben, nuestros hijos, hay que producir. Yo digo, hay que levantarse de la cama, así tengas que estar sentado sobre la cama, pero no puedes estar acostado. Hay el tiempo para todo. Hay tiempo para dormir, hay tiempo para descansar, hay tiempo para todo. Pero nosotros necesitamos, dice, ejercitar nuestro cuerpo, porque si no se enferma. ¿No les ha pasado eso si pasan en la cama? A mí una vez yo hice en un par de veces eso. Me quedé, dije, voy a descansar, pero cuando ya pasó el tiempo, más bien me levanto mal. Me levanto con dolor de cabeza, me duele todo el cuerpo, pero digo, sí he descansado. He pasado más tiempo en la cama. Pero he descubierto que no te ayuda. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Necesitamos activarnos, necesitamos estar activos en lo que hacemos porque es necesario. Es una salud, es una condición, es una salud interior. Dice que en Números 21:4, el pueblo de Israel estaba cansado, desanimado, agotado, porque lo que te trae eso, el no trabajo, el no esforzarte, te trae desánimo. En vez de ponerte bien, te trae desánimo. Y dice, después de que partieron del monte de Jor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó, o sea, no tenían ánimo, se había perdido todo, no querían, había un desánimo espiritual. Y en Números 32:7, dice, Números 32:7, que el desánimo contagia. Porque ¿qué quieren? Dice, ¿por qué quieren desanimar a los israelitas para que no pasen al país que el Señor les ha dado? O sea, el desánimo contagia. Si tú te mantienes en una persona desanimada, una persona que no hace, que no trabaja, que pierde el propósito de trabajar, de esforzarse, eso puede contagiar a otros.
Es importante que nos conectemos con el Señor. El punto 4, un ambiente muy contaminado. Otro síntoma también que le puse aquí es un ambiente contaminado, un ambiente muy contaminado. El ambiente muchas veces nos hace, depende de dónde estamos, el tiempo de verano nos afecta el polen, nos afecta las alergias, los virus. Estamos como que tenemos que cuidarnos, tenemos que prevenir, tenemos que estar atentos, ¿sí? Tenemos que hacer muchas cosas para cuidarnos. Pero asimismo, el ambiente contaminado, el ambiente espiritual nos puede dañar. El ambiente nos puede dañar donde tú estás, en tu ambiente, en tu vida espiritual, el ambiente donde tú estás, con quién estás, cuáles son las personas con las que tú te relacionas constantemente. Personas que todavía están en el mundo, personas que todavía tienen anhelos, apegos al trago, al licor, a las adicciones, a vicios. Personas que les gusta las rumbas. Entonces, si tú dices, yo tengo, esas son mis amistades, esas son la gente con la cual yo constantemente estoy haciendo, no te pueden ayudar. No son las personas, no te estoy hablando de que se sean buenas o malas, porque no estamos hablando de que se sean personas buenas, estamos hablando del comportamiento, del pecado, de la actitud. Si tú te relacionas, estás con ese grupo, constantemente te vas a ir pareciendo a ellos, porque es así. Pero si tú dices, yo no necesito hacer mis cambios, necesito yo transformarme en el Señor, necesito transformar el carácter. De hecho, cuando a algunas personas que han venido a la iglesia, que vinieron en su tiempo con ciertas situaciones, llegó un momento donde alguien decía, yo tengo que salir del alcohol, yo tengo que salir de estas situaciones, tengo problema, por ejemplo, con el alcohol. Pero su carácter fue formado en el Señor. Fueron tomando decisiones sabias, decisiones donde decían, yo tengo que morir a ese deseo, de pronto a esa amistad, para yo poder realmente crecer. Pero eso es una decisión que la tienes que tomar tú, porque no es el pastor ni el líder que te dice, deje esa amistad. Nosotros no vamos a decírtelo, pero tú tienes que tomar decisiones para formar tu carácter, crecer, que es lo que te hace bien. Por eso es importante orar, pedirle al Señor que te ayude, que el Espíritu Santo te ayude a identificar. Si tú no eres consciente de eso, Espíritu Santo, hazme consciente de esa necesidad, porque no lo veo, no veo que sea importante, porque a veces algunos han escuchado eso, que dicen, yo no creo que sea tan grave. Entonces es importante orar. En segunda de Timoteo 2:22, dice, huye de las pasiones de la juventud. Tienes que huir de las pasiones de la juventud. No, pero es que Señor, si yo estoy un ratico, como alguien dijo por ahí, voy un momentito nomás y yo regreso. Yo digo, ese momentito puede ser crucial. Entonces es preferible que ores si quieres tomar decisiones, porque a veces no lo puedes hacer. Es importante de que tú empieces a ver en qué ruido estás. Muchas veces cuando estás en un lugar con mucho sonido, con mucho ruido, afectan tus oídos. Tú dices, yo no debo estar aquí, porque es que me afecta tanto el ruido que yo debo salir. Hay lugares donde tú no te sientes bien físicamente, pero espiritualmente es lo mismo. Espiritualmente hay lugares, hay personas en las cuales tampoco debes estar. Tu carácter se va siendo formado, sobre todo en las personas que vienen por primera vez, cuando escuchan este mensaje, y a veces tienen en su mente, dicen, entonces todo es malo, todo es prohibido. Es algo que tú necesitas orarle al Espíritu Santo, pedirle a Dios que te muestre, que te guíe, si hay situaciones en las que tú quieres dejar. Hay pecados, amigos, amistades o vicios, adicciones en las que tú tienes que dejar. El número 5, vamos a ver otro síntoma, el corazón. Imagínate el corazón, un corazón que tenga un problema de un arritmia cardíaca, un problema de falta de respiración, un problema que no late el corazón bien,
que tú tienes que ir a usar los marcapasos, que tienes que tener un cuidado muy exclusivo porque tienes un problema de agitación, de algo. Entonces sabemos que físicamente nuestro corazón se puede afectar y que lo debemos cuidar, pero emocionalmente también, nuestro corazón también se afecta. La Biblia nos dice en Lucas 6:45, dice en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué está en el corazón? O sea, en el corazón es la mente. ¿Qué está en mi mente? ¿Qué está en mis pensamientos? Cuando tú veas, dice ahí, del hombre del buen tesoro de su mente, saca lo bueno. Porque ¿qué es lo que pensamos? A veces lo que viene en nuestra mente es lo que hablamos. Por eso les decía anteriormente que tenemos que pensar qué está vagando en la mente de uno. Cuando la mente está ociosa, pensamos cosas que no son, hablamos cosas que no debemos hablar. En una historia en la Escritura vemos en el rey David, cuando dice que él no fue a la guerra, sino que se quedó en el palacio y él no tenía nada que hacer, estaba sin hacer nada, pensando no sé en qué. Pero vio, dice por ahí de lejos, a una mujer que no debía mirar. Y ahí vemos toda la historia del rey David, cómo cayó en pecado, por no cuidar sus pensamientos, por no cuidar su corazón. Y nosotros también tenemos que cuidar nuestro corazón. No podemos hablar por hablar, porque dice que todo lo que está en el corazón, en nuestra mente, es lo que vamos a dar. De la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos que cuidar lo que hablamos. ¿Qué está en nuestro corazón? Por eso, cuando tú te tienes que hacer un análisis y preguntar, ¿por qué me siento de esta manera? Cuando hay algo en tu vida emocional, en tu vida sentimental que está pasando, tú te tienes que preguntar, ¿por qué me siento así? ¿Qué hace que yo sienta rabia cuando veo a esta persona? ¿Por qué siento que esta persona me está mirando mal? A lo mejor ni te está mirando mal, pero tú estás sintiendo. El corazón hace que tú sientas, tus pensamientos hace que tú pienses. Entonces, piénsalo tú con el Señor. Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué mis emociones se alteran cuando veo a esa persona? ¿Por qué tengo temor cuando me acerco a esa autoridad? ¿Por qué me pasa esto cuando me acerco a tal sitio? Pregúntale al Señor. Porque ahí es donde tú vas a entender, Dios te va a revelar en tu corazón qué es lo que está pasando. Esos son los síntomas para que el carácter de Cristo se vaya formando y vaya cambiando las cosas que tiene que cambiar en tu corazón, en tu vida. Tu corazón tiene que ser moldeado al Señor, tiene que parecerse la mente de Cristo, el corazón de Cristo. En 1 de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre. ¿Qué miran tus ojos? ¿Qué mira tu corazón? ¿Cuáles son tus apegos? ¿Dónde está puesto tu corazón, tus emociones? Tú dices, no, es que es difícil. Yo no quiero dejar esos amigos, yo no puedo dejar este grupito que tengo, porque es que yo lo tengo hace 30 años. Entonces, si tú tienes un grupito de 30 años y has llegado al encuentro con Jesús, te has encontrado con Él cara a cara, pues te toca tomar una decisión y tener el carácter para decir, Señor, yo quiero estar contigo. Porque tras de mí viene una generación que son mis hijos, los hijos de mis hijos y todos los que vengan. Pero si yo no decido y digo, es que es tan duro, porque mi amigo de 30 años, porque yo he escuchado estas historias, por eso se los cuento. Y yo digo, cuando me han preguntado qué hago, yo digo, ora al Dios del cielo para que Él te muestre. Porque la influencia en el corazón es muy fuerte. Por las vivencias, por las heridas del alma, por el pasado en tu vida. Entonces es un poco emocional, pero si tú estás identificado con Cristo, vas a ser radical y vas a decir, yo voy a seguir, voy a hacer lo que tengo que hacer. Por eso digo que no es fácil formar el carácter, porque te toca morir a tus deseos, toca morir a cosas donde tú piensas que está bien. Por eso dice que los caminos, el hombre piensa que lo que él cree es correcto, pero dice que no,
que los caminos que Dios tiene son los correctos. Entonces cuando tú escuchas eso, tú dices, Señor, es que yo no puedo, realmente tú eres el que puedes conmigo, porque yo no puedo. Los pensamientos de Dios son mucho más altos, los caminos de Dios más grandes. Nosotros no podemos compararnos, pero seguramente, sí te lo digo con toda certeza, que lo que Dios tiene para ti es algo mucho mejor. Solo déjate tratar el carácter. Deja que Dios siga moldeando en ti ese corazón que tienes, ese corazón que se apega al mundo, ese corazón que lucha con los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. No es la carne que ustedes comemos, es la carne, la concupiscencia, el pecado que está dentro, lo que traemos de nuestros ancestros, lo que traemos de nuestras familias, como ellos eran. Y traemos lo que ellos traen, o sea, lo que ellos nos dieron. No es que ellos eran peliones, pues así soy yo una peliona, o así soy un pelión. No, pues que ellos eran así mentirosos, pues también soy mentirosa, entonces traigo lo que ellos me han dado. Pero ya en Cristo no, ya en Cristo, Señor, no. Ahora la mentira se va, Señor, se va la venganza, se va la pelea, porque ya no. Yo en Cristo, Señor, decido cambiar mi mente, renovar mi mente, aprender tu palabra. Señor, abrir mis ojos espirituales. Necesito hoy, Señor, que tú cambies mi corazón. Necesito, Señor, hoy que tú renueves todo lo que necesita ser renovado. Y el último que vamos a ver es el ejercicio físico. Necesitamos ejercitar nuestro cuerpo. Hoy en día yo me doy cuenta y digo, bueno, yo necesito hacer ejercicio. Pero no porque ahorita alguien dice, pero ¿en qué va a hacer ejercicio? Para estar en forma. Bueno, yo necesito por mi salud. Porque después que yo me entero y yo digo a mi familia, como por parte de mamá y papá, que ellos necesitan no han hecho ejercicio o no lo han visto como necesario, entonces yo digo, yo necesito hacer ejercicio por el corazón, necesito hacer ejercicio por mi salud. Entonces nosotros nos preocupamos por lo físico, ¿sí? Hay que hacer ejercicio, hay que estar en formas, hay que cuidarnos, hay que ejercitarnos, pero la vida espiritual es lo mismo. El ejercicio que necesitamos, el Señor, Dios nos ha dado dones, talentos. Si Dios te ha dado el don de cantar, pues Señor, me voy a ejercitar en cantar. Si Dios te ha dado el don de servir en la iglesia, en predicar, pues Señor, yo voy a ejercitar, voy a cantar, voy a servir. Como soy ujier, voy a dar todo lo que sea dentro de la iglesia. Yo voy, Señor, a ejercitar músculos, pero músculos espirituales. Ese es el carácter. El carácter es que nosotros nos dejemos moldear por el Señor. Porque a veces cuando venimos a servir y si venimos de mala gana, yo no creo que te van a poder servir otra vez. Hay otros que sí lo hacen con buena gana. Por eso digo que nosotros no nos podemos comparar a ninguno. Tú no te puedes comparar al vecino, al que está al lado tuyo, no. Porque todos entran, todos escuchan el mismo mensaje y porque unos sí lo reciben y otros no reciben, escuchando la misma palabra. Todos todos deberían estar en el mismo mensaje, pero unos captan y otros no captan. El Señor lo que quiere es trabajar en nosotros ese carácter. Quiere que nosotros seamos formados en Él, seamos edificados en Él. Dice en 1 Timoteo 4:7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. No de las viejas, no sé que en Colombia van a pensar que son de las viejas, no es de la persona. Desecha las fábulas viejas, los viejos rudimentos, la forma de pensar. Ejercítate en la piedad. Eso dice, ejercítate a hacer lo bueno. Si sabes orar, ora, ayuna. Ejercítate, yo no sé ayunar, pues bueno, empieza ayunando hoy. ¿Qué ayuno? No sé, ora, que el Señor te muestre que quieres ayunar. Que quiero orar, pues ora. Tenemos que ejercitar, quiero visitar a los enfermos, vaya visite. Ejercítate a hacer lo bueno, la piedad. Eso te va a traer ¿qué? Te va a traer crecimiento, te va a traer paz, te va a traer gozo. ¿Sí? Dice que tenemos que ejercitar nuestros sentidos. Hebreos 5:14, y con esto terminamos. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso
tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, para que con el uso, o sea que nosotros tenemos que estar continuamente ejercitando, dándole, trabajando, para que nosotros seamos ejercitados y podamos manifestar el carácter de Cristo en nosotros. Por eso, lo que tú ya fuiste el año pasado no puede ser hoy. Lo que eres ya mañana no puede ser, lo de mañana no puede ser hoy. O sea, cada día tiene su propio afán. Cada día el Señor renueva nuestras fuerzas. Lo dice la palabra. Pero si nosotros no lo creemos, no pensamos que Dios está trabajando el carácter de nosotros. O sea, solamente nos quedamos como, ay, pobre de mí, yo sufriendo aquí. No, Señor, si tú me has ayudado, Señor, si tú me estás mostrando, esto es un dolor, pero yo sé que me estás formando. Yo sé que necesito cambiar esta manera de pensar, esta manera de ver las cosas. Cómo mis ojos espirituales ven, porque si yo pierdo la visión, porque si yo no veo el propósito, tus hijos lo van a perder también. Un padre que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces, de ahí para abajo, todos los hijos igual. Entonces necesitamos ponernos en órbita con el Señor, necesitamos conectarnos con Él para que Él trabaje en nosotros el carácter de Cristo en nuestras vidas, para que cada día de nuestras vidas nos parezcamos a Jesús, que lleguemos a esa madurez, a esa plenitud de Cristo, que tengamos el carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren tener el carácter de Cristo? Amén. Pero un amén con vitamina o sin vitamina, con energía o sin energía. ¿Cuántos quieren tener el carácter de Cristo? Amén. Así es. Eso es una iglesia que está viva. Una iglesia que quiere y anhela. Yo no sé cuál sea, con cuál te has identificado tú. Vamos a ponernos en pie, por favor, vamos a presentarnos delante del Señor una vez más. Yo no sé cuál sea en este momento esa área en tu vida que tú dices, yo me he identificado con esto, Señor. Creo que no han helado tu palabra, creo que me ha faltado ese apetito, no tengo ese apetito, Señor, porque si tú no tienes ese apetito, eso te puedes desnutrir, puedes llegar a una anemia y después de esa anemia puedes ir a un hospital. Y en el mundo espiritual no vamos al hospital, vamos a caer en otras cosas, en cosas de muerte. Porque ya la vida espiritual no empieza a funcionar, la vida espiritual no es la misma, ya no quieres orar, no te relacionas bien, se te daña la comunión con los demás, en familia ya no eres el mismo, no eres la misma, peleas, discutes, porque algo está pasando. Pero lo mismo cuando pierdes la visión y no dejas que Dios te deje ver y te está tratando algo en ti, y tú piensas que es la persona, entonces Dios no puede obrar allí. Pero si tú le permites y dejas que Dios obre en tu vida espiritual, mostrándote, enseñándote que necesitas ser cambiado, tú tienes que dejar que el Espíritu Santo te muestre en esta tarde. Si hay algo que no te deja ejercitar porque te da pereza, porque no has visto que esto es un mundo espiritual, dile, Señor, perdóname porque me he dejado llevar por la vagancia, porque no tengo ganas de trabajar. Soy perezoso, Señor. Cuando dicen trabajo, huyo y me voy más bien a la cama. Dile, Señor, yo no, hoy me dispongo y te pido, Señor, que me hagas una persona productiva para trabajar, para estar atento. Dile, Señor, yo quiero, Señor, cuidar mi corazón sobre todas las cosas guardadas. Señor, yo quiero guardar mi mente. Quiero, Señor, que mi mente sea la de Cristo, que pueda ser guiada y dirigida por ti. Señor, ayúdame, Espíritu de Dios, a ejercitar, Señor, lo que es bueno. Ayúdame a ejercitar, Señor, la justicia, la fe, el amor, para que yo, Señor, pueda reflejarte como un verdadero embajador. Que puedan, Señor, las demás personas decir, yo quiero ser como esta persona. Yo quiero realmente llegar, Señor, a tener tu carácter. Por eso, Espíritu Santo, yo te pido que hoy ministres este tiempo y que hoy conforme, Señor, conforme a lo que vamos cantando, Señor, yo te pido que tú les muestres a cada uno, Señor, que necesitan formar su carácter, necesitan dejar que tú obres en sus vidas porque tú los amas. Desde antes de la creación, tú tenías un plan, Señor. Y por eso, Espíritu Santo,
Hoy nos rendimos delante de ti una vez más y te decimos, Señor, forma tu carácter en mí. Sigue haciendo, Señor, lo que estás haciendo. Que aunque me duela, Señor, que aunque sienta ese dolor en lo profundo, tú seas sanando, Señor, y seas mostrándome el camino de tu salvación.